Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy os voy a presentar el kit de refrigeración líquida custom más barato del mercado. Sí, y os lo voy a presentar de una forma muy rápida y sencilla porque debo de montarlo, lo voy a hacer sobre mi ordenador para que veáis, me voy a arriesgar. Y básicamente os lo voy a explicar un poco por encima, todo lo que tengo por aquí. Venía en cajas bastante cutrillas, es decir, vienen cajas bastante sencillitas. Parece un kit de estos, no sé, kitchen, ¿no? ¿Qué esperáis? O sea, su precio es de 75 euros, así que vamos a empezar. Voy a empezar por el radiador de aluminio que trae ya unas espigas, las cuales va a ir conectado tubo de goma. Ya nos viene el tubo de goma incluido y básicamente este tubo encaja aquí en esta espiga y tenemos unas grapas que luego tienen que entrar aquí a presión para evitar fugas. No hay mucho más que decir del radiador, me parece un radiador sencillito, barato, como veo estaban las partes laterales metidas con remaches. No hay mucho más que decir con respecto al radiador, aparte de que viene con sus tornillitos y que vienen dos ventiladores en el kit que son de marca Deepcool, aunque dudo mucho que el kit sea Deepcool. Bueno, estos ventiladores tienen iluminación, por lo que parece, tienen un tubo, se pueden conectar por Molex o por 3 pins, esto lo veremos después en el montaje, y vienen dos incluidos para todo el kit. Después tenemos dos bloques, tenemos un bloque de CPU y un bloque de GPU. El bloque de GPU yo no lo voy a montar, mi 1080 Ti necesitaría algo más grande y esto no es lo suficientemente grande para que yo pueda montar esto. Pero básicamente es metacrilato con una placa de metal, cobre por abajo y una junta de goma en el interior y dos roscas para que pueda quedar así en la tarjeta gráfica y sacar por aquí refrigeración líquida. Como os digo, yo no lo voy a montar de momento, ¿vale? Solo voy a utilizar el de CPU, así que lo dejo por aquí. Tanto el bloque de CPU como el de GPU vienen con toda su tornillería, pasta térmica y demás. Y una especie de taco de goma para que no hagamos mucha presión, que bueno, se lo explicaré en el montaje. Luego tenemos el de CPU, que básicamente es lo mismo, aunque vibra un poco. Yo ya le he puesto estos dos rácores. Es lo mismo, metacrilato, una placa de cobre, una junta. El esquema por dentro es cuadrados. Exacto, tiene cuadrados. Y estos rácores van a ser un problema, ahora no, ¿vale? Estos rácores en espiga no son lo más ideal, pero bueno, ya sabéis, lo mismo, viene con grapitas, es decir, dos grapitas para el radiador. Dos grapitas para el bloque de CPU que dejo aquí. Y he quitado dos rácores, nos quedan dos más para la bomba y dos más para el depósito. Junto en el depósito un tapón de cerrado para la parte superior que yo ya he puesto y que como veis tengo el depósito desmontado por una cosa que os quiero explicar. Y luego nos vienen dos rácores de estos dobles. Se supone que esto es para que podamos coger nuestra bomba y empalmarla directamente al... o sea, nuestra bomba, que ahora os hablo de ella, y la podemos empalmar directamente al depósito. Esta bomba he tenido que hacer pruebas con ella, va con un Molex, tiene una pieza de plástico atrás que se puede desmontar para facilitarnos el montaje en la caja y básicamente como viene el kit sin instrucciones yo no sabía por dónde salía el agua, me suponía que esta era la salida y esta era la entrada y estaba en lo correcto. Parece una bomba de pecera a la cual le han añadido un bloque de metacrilato encima para que podamos adaptarlo al PC. ¿Cuál es el problema? Básicamente el problema es que si queremos poner el depósito encima, para que todo el líquido vaya hacia la bomba, tenemos que hacerlo al revés, es decir, por el tapón que solo tiene un hueco. Si lo quisiéramos hacer con el doble, por eso está desmontado, no podríamos, porque no podríamos acceder al segundo tornillo y eso pues nos impediría el buen funcionamiento de nuestro kit, aunque podríamos utilizar esto así y por el otro lado solo el llenado y el otro tapón cerrarlo, es decir, mantener el kit así, que sería algo como así, y ponerlo así en horizontal. En esta posición, perdón, con la bomba así, en esta posición sí que estaría correcto, sí que sería correcto montarlo. Pero claro, como es lógico, yo lo quiero montar en vertical, en mi caja. Y en vertical tenemos un problema, así no sería correcto, porque el líquido caería por aquí, produciría burbujas, y esas burbujas al bajar por la presión de la caída hasta aquí abajo, haría que volviesen a entrar en el circuito, así que lo ideal es montar el depósito así. ¿Por qué? Por cierto, depósito con piezas plásticas y metacrilato que lleva juntas de goma. Los depósitos tienen este pequeño tubo, que en este caso se puede desenroscar y mover, que básicamente es para la entrada del líquido. Al entrar el líquido por aquí, fuerzas a que suban el depósito, que mueva el líquido y por aquí sale el líquido más fresco otra vez hacia el sistema. Eso hace que las burbujas de aire queden en la parte superior, es decir,
que todo lo que sea burbuja de aire quede aquí arriba en un pequeño hueco que vamos a dejar y manteniendo purgado el sistema. Entonces, eso es muy importante y por eso siempre la entrada de líquido tiene que ser por el tubo, es decir, el líquido que entra al depósito es por aquí, la salida por aquí, porque cogerá el líquido más bajo, el que tiene menos burbujas y al mismo tiempo el que está más frío. Entonces, claro, para poderlo montar así, el problema básicamente es que lo que necesitamos es que este depósito empalmase aquí arriba, quedando así, pero también es inviable porque no tenemos acceso al segundo tapón. Por tanto, los dos racores que nos han enviado de este tipo no sirven para nada. No sirven directamente. No hay, o sea, si lo ponemos en vertical el kit, sí, pero si no vamos a ponerlo en vertical, no nos sirve. ¿Y esto qué nos deja? Que nos quedan 4 racores. 2 para la bomba, 2 para el depósito. Por lo tanto, aunque hubiese querido montar el bloque de la GPU, tampoco vendría con los racores suficientes. Por eso digo que esto ya lo dejo para un siguiente vídeo. Por cierto, estos se pueden comprar 2 o 4 por 2 o 3 euros, o sea, vale 1 euro cada racor, no hay mucho problema, lo podéis comprar desde en una ferretería o una tienda específica de informática. Vamos a seguir con el depósito. Como veis, ya os he dicho, piezas plásticas arriba y abajo, tenemos todos los racores y el tapón es metálico con junta de goma, en eso sí que creo que es un acierto de calidad. Luego nos viene pues un kit de tornillería, ¿no?, para que podamos atornillarlo. ¿Y cómo se atornilla? Pues vienen 2 piezas de metacrilato también, que ¡pum!, van a hacer de soporte, y para que podamos atornillarlo la caja se acompañan con 2 L's metálicas para que podamos pues ponerlo como debamos o como podamos anclarlo a nuestra caja. Es decir, es un kit multipropósito. Nos quedaban 4 grapas y 4 racores, perfecto. La bomba ya os he explicado lo que hay, no hay control de la bomba, es decir, va a funcionar siempre al 100%, no es lo más ideal, pero de momento yo creo que está bastante bien por el precio total que tiene el kit. Y ya por último, pues eso, tubería y demás y los tornillitos. No hay mucho más que explicar, chicos. Yo creo que después de esto viene coger mi ordenador, el mío, el que utilizo cada día, y vamos a pegarle un montaje, a ver qué puede hacer esto versus la refrigeración líquida que yo tengo, que es la Arctic mía, con modificación propia para pasar de 3 pins a PWM. Recemos. Recemos. Vamos allá, vamos, al lío. Vale, el primer paso era decidir dónde iba a montar la refrigeración líquida. Una cosa buena que tiene mi ordenador es que las VRM, la placa base, básicamente se refrigera por aire, pero también se puede con líquido. Es decir, tengo 2 tapones, pero yo puedo añadir la refrigeración líquida a mis VRM, cosa que haré en un futuro, y de esa forma lo dejaré ya definitivamente acabado. Tiene mucho polvo, pero esta instalación va a ser de prueba y luego ya pues ordenaré mejor los cables porque tengo las piezas para el sleeving y tal, pero lo utilizo mucho de pruebas, pero es que este ordenador ya no lo voy a utilizar de pruebas, pues ya tengo otros. Como os decía, para el tema del hueco he tenido un problema, y es que básicamente yo trabajo con muchos discos duros y estas 2 unidades estaban colocadas una encima de la otra. Y me faltaba la tercera, pero ya no voy a llenarlo porque cada vez uso más SSDs, pero sigo teniendo un montón de discos duros que necesito colocar. Entonces, para no tener ese problema, he quitado una de las bahías, la he colocado aquí y ahora las tengo en posición cuadrada, que es como por defecto viene esta caja, y mi intención es colocar el depósito aquí y la bomba, pues ponerla, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿vale? Sería algo como así. Entonces, la verdad es que yo creo que puede quedar bastante bien. La salida de líquido irá directa al circuito, es decir, por ahí saldrá el líquido directamente al radiador CPU, volverá hacia atrás y antes de volver al depósito pasará por la entrada antes de volver a la bomba pasará por la entrada del depósito y saldrá de aquí directo hacia aquí. Por lo tanto, aquí necesito un tubo que haga curva. No sé muy bien cómo voy a colocar la bomba, aunque tengo la pieza esta, que es por si no queremos encajar la bomba. Básicamente este taquito que os decía antes, lo que nos permite es que lo podamos enganchar y de esa forma la bomba quede enganchada. Y creo que al final mi solución va a ser colocarla aquí, así. Yo creo que así puede quedar bien. O así de lado. Es que de lado no me gusta cómo se ve. Quizá más
más de frente, más así, para que se vea ahí y el cable quede más escondido, y el depósito aquí. Así que lo que necesito ahora para montar el depósito son estas piezas de plástico, y por suerte mi caja en el frontal trae agujeros por donde voy a poder meter los tornillos, por suerte. Así que nada, vamos a echarle un ojo rápido y ya digo, más o menos así es la intención que quiero que quede, porque así me deja todas las bahías de discos duros para poderlas llenar. Os pongo un primer plano de cómo vamos a hacer esto y seguimos. Bueno, ya al momento definitivo, todo lo que es la instalación la vais a estar viendo acompañada con pequeñas secuencias en cámara rápida, como puede ser esta. Otras veces será en cámara normal y os iré explicando los pros y los contras que me he encontrado a la hora de montar el kit de refrigeración líquida. Como estáis viendo, también he aprovechado para limpiar el PC, básicamente porque lo limpio muy poco y en la oficina hay bastante polvo. Primero de todo, decir que en mi caja, por suerte, pues hay esos agujeros en el frontal que me facilitaron muchísimo la tarea de colocar los dos anclajes para el depósito. Si vuestra caja no tiene estos huecos, podéis utilizar las L's que vienen en el kit. Podéis hacer dos agujeros con un taladro y una Dremel con las brocas estas chiquititas, es decir, hay un montón de soluciones. Una vez dicho esto, también os voy a comentar que el tema del depósito y de los rácores no hace falta que los apretéis con una llave inglesa a lo bruto, o sea, si lo apretáis con la mano y fuerte ya está. Como estáis viendo, la bomba la coloqué con ese taco que es pues una especie de goma con adhesivo a las dos caras, y con eso ya queda suficientemente cogido, y como estáis viendo, pues cancamitos puestos. Aquí hay un fallo en la instalación, ahora veréis esto, os lo comento después, pero primero deciros que siempre que cortéis un tubo hay que cortarlo en perpendicular, completamente recto, no vale que lo hagáis en cuña, ¿vale? El corte tiene que ser recto, y eso es muy importante. Ahora, como estaréis viendo, al montar esto, primero lo monté en el sitio donde no iba, que es en el tubo, luego tuve que cambiar ese tubo de conector, pero como estáis viendo lo puse mal y estaba puesto en el tubito de entrada del depósito, es decir, esto va al revés. Segundo problema que podéis ver en la imagen, que el tubo de goma está demasiado curvado y aprieta. Esto lo corregí después cambiando el tubo, pero la primera instalación pues también era más o menos para ver cómo quedaba. Tuve que ir haciendo algunos cambios que os iré comentando, pero más o menos como veis queda ahí. El problema es ese, que veis el tubo queda demasiado chafado. Ahora vamos a pasar a la zona de la CPU. Como veis, yo en mis MOSFETs ya mi placa base lleva para tener refrigeración líquida. Y el bloque de CPU, como veis, no entraba, o sea, era imposible de meter. Así que eso tuve que solucionarlo pues con lo típico, dos momentitos de Dremel, un poco de lija, cargármelo todo. Básicamente fue pues limar esa parte. Y con respecto a los tornillos que cogen el kit, vienen con una tuerca en medio que yo no usé, aunque la estáis viendo allí en la placa base, la tuerca, y la veis aquí, que es esa tuerca que hay justo después del muelle. Ya os digo yo que esa tuerca no debe de conectarse, es decir, esas arandelas de plástico, va una por la parte de atrás de la placa base, una por la parte de delante, ponemos el muelle encima y luego directamente el bloque con el tornillo. Aquí ya veis con la Dremel cómo me lo comí, vale, sí, estéticamente no será lo mejor del mundo y no soy un experto en cortar con la Dremel, está clarísimo, pero suficiente para que no tocase. Como tampoco lo iba a utilizar en una AMD, pues ya me valía para que entrase aquí. Esto era una prueba, como veis aún está mojado y sucio, pero ya por lo menos pues podía encajar encima del socket y tocando al procesador, que era lo que interesaba. Ahora volvemos a los tornillos. Como estáis viendo, yo mantuve la tuerca solo al final para evitar que se me cayeran, pero como os decía ahí, no uséis esa tuerca, porque esa tuerca, al menos para los Intel, no sirve de nada. Si la colocáis, lo que provocaréis es que el mismo bloque quede casi a un par de milímetros de la CPU y por tanto no haga buen contacto. Momento de echar la pasta térmica, un poco imbécil por mi parte hacerlo así con el PC en vertical, pero no sé por qué no lo hice en horizontal, o sea, tenía ya la cámara puesta y ya aproveché. Luego lo típico, retiramos el plástico protector del bloque, quito las tuerquecitas esas, ahí está, vaya vuelta que le he pegado. Le quité un poco las tuercas esas, le aguantamos los tornillos por la parte de atrás con la mano para evitar que se caigan y ya momento de colocar el bloque. Yo creo que en sí el bloque está bastante bien, es decir, es para lo que es el kit,
el bloque me ha convencido bastante. No es el bloque más ideal del mundo, no es el mejor bloque, pero está bastante bien. Y como veis luego pues se ponen esas tuercas gordas, que son las que cogen el kit, y lo que tenéis que hacer es apretar el bloque contra el procesador que quede plano y luego ir apretando poco a poco. Si no, pues tranquilamente podéis dejarlo un poco de lado. Así que eso es el único punto al que tenéis que tener pues un poquito más de cuidado. Luego, con respecto a cómo poner el radiador, pues bueno, yo arriba puedo poner en mi caja uno 360, pero este me venía perfecto. Y aquí estamos viendo la decisión, tubos por adelante, tubos por atrás. Al final me decidí los tubos por adelante y los ventiladores por abajo. Por cierto, estos ventiladores, aunque marquen de marca Deepcool y demás, ya os digo yo que darán problemas. Y esto ya lo sabía cuando lo monté la primera vez. Y básicamente es que son ventiladores de caudal. No son de presión, ya lo podéis ver, muchas aspas muy pequeñas, no era lo más ideal. Y eso lo toco para después, cuando ya os dé mi opinión final al final de todo. Pero bueno, el montaje es muy sencillo, pones el radiador, pones los ventiladores, atornillas, pasas cables por detrás de la caja, que por suerte mi caja tiene huecos para muchas de estas cosas, y con los tornillitos más cortos como esos dos que quedan en la mesa, lo colocamos en la parte de arriba de la caja y ya está. Luego solo hay que quitar los topes de goma, cortar bien los tubos, colocar el tubo y irlos bajando. Es decir, primero un tubo directo a la bomba. Básicamente el circuito es de la bomba al radiador, radiador al bloque, del bloque va directo al depósito y del depósito a la bomba. Y como estáis viendo ya había cambiado también el tubo ese del depósito, es decir, ya está corregido. Pues esto es muy sencillo, es ir midiendo y haciendo. Con los tubos estos de goma es bastante sencillo. Pones la grapa con esas tenazas en su sitio, con esos alicates, y ya está. O sea, no hay mucho más que hacer. Lo mides a ojo, más o menos. Aquí, por ejemplo, me podríais decir, oye, qué poco, qué cutre y tal, porque cogí de buen principio el tubo, ahora lo veréis, lo cogí con un pequeño hierrecito. Básicamente es porque cuando hay líquido y ya está la refrigeración en marcha, hay presión en estos tubos y más o menos se mantienen bien. Pero si no hay, como veis el tubo caía y dije, bueno, pues para que no caiga, mira, lo amarro ahí y luego esto ya lo veréis que al final ya no está. Luego, esto es una de las cosas que tuve que cambiar. Al final resulta que los tornillos que vienen eran muy largos. Yo aproveché y metí una pieza roja dentro que me imprimí con la impresora 3D. Podéis hacerlo con dos arandelas. Y por la parte de atrás sobresalían tanto que no me dejaba que los ventiladores frontales pues se pudiesen colocar. Nada que no se pudiese corregir en un momento. Como veis también los tubos ya estaban corregidos, de la bomba ya iba directamente al depósito, del depósito a la bomba por la zona que debía de ir. Como estáis viendo, el montaje es muy sencillo, realmente todo el montaje es cuestión de una hora. Luego hora de rellenar, pues depósito, una caja de cartón, vale, llamarme cutre, llamarme lo que queráis, pero como tampoco tenía sitio, y al final sí que utilicé el microembudo ese que venía, y bueno, como ya estáis viendo, un poco de papel, básicamente por si hay fugas, siempre vale más prevenir que curar. Y echarle, pues en mi caso, agua destilada poco a poco. Y luego le añadí una pieza de metal para evitar la corrosión galvánica, pero que esto ya lo tocaré en otro vídeo más adelante. Lo único que hay que hacer, como veis, es con muchísimo cuidado rellenar el depósito. Yo en mi caso tengo la costumbre de taparlo siempre antes de el primer encendido. Primer encendido, como habéis visto, y el líquido ha empezado a circular. Y como veis, el depósito ya está vacío, se vuelve a rellenar. Y en principio, para lo que es este kit, con dos rellenados hubiese tenido bastante. Al final tuve que hacer un tercer rellenado, ya después de haber montado el equipo, haberlo tenido 24 horas en marcha, básicamente porque poco a poco va a ir autopurgándose y eso hizo pues que tuviera que volverlo a rellenar. Y como estáis viendo, pues queda bastante bien. La verdad es que en cuanto a aspecto y montaje, bastante sencillo. Como ya digo, por desgracia no incluía Racores, no podía montar el bloque de GPU, pero tampoco lo habría hecho porque si os fijáis mis gráficas son 1080 Ti Aorus Extreme y necesitan un bloque completo. No solo el bloque para el núcleo, sino que necesitan el bloque completo para refrigerar VRMs y demás. Bueno, último rellenado, pero este ya como veis esto no era rellenado, era añadir un poco más de líquido. Y ya lo que nos queda es ver el equipo funcionando en un momento y luego ya pues os dejo con mi conclusión final en el cual os voy a explicar pros y contras de este equipo, lo bueno, lo bonito y lo malo. Espero que os guste cómo queda el equipo con tanta iluminación y tanto agua por dentro y en unos segundos os doy mi conclusión.
Bueno, por último y para finalizar, como habéis visto, es el kit más barato que encontré por Amazon. Os dejo un link en la descripción del vídeo. Sí que es cierto que es un kit que tiene ciertas carencias, pero la verdad es que por su precio está bastante bien. Como también habéis visto, ha habido que hacer algunas modificaciones. Entre que ha habido que cortar el bloque, esto al menos ha pasado en mi placa base, no tiene por qué ocurrir en todas. Al menos los soportes para los AMD, porque si no, pues me picaba con la zona de la refrigeración de las VRM de mi placa. El bloque de gráfica, pues para una gráfica más discreta estaría bien, pero para una más grande como una 1080 Ti, pues no es suficiente y por desgracia tampoco trae rácores aprovechables. Luego está el tema de la bomba, que siempre va a estar conectada. Es muy fácil ver si está conectada o no, porque básicamente el chorro en el depósito se ve el líquido. Así que, salvando esos pequeños problemas, ¿qué tal ha ido? Pues bueno, después de terminar la instalación, la verdad es que me puse a hacer pruebas con mi antigua refrigeración líquida, la Arctic, normalmente a plena carga, haciéndole un estrés test de media hora al procesador, llegaba sobre unos 80 grados, ¿vale? Básicamente se ponía sobre unos 80 grados. Sí, lo sé, mi i7 7700K tiene un overclock hecho a 4,9 GHz y aparte de eso, pues es uno de esos que salió que eran bastante calentorros. Nunca me ha preocupado ir más allá de esos 80 grados. Considero que es una temperatura aceptable porque básicamente las pruebas de stress test son mucho más hardcore que si utilizamos el ordenador normalmente. Entonces yo partí de ahí, unos 35 nitle por la temperatura ambiente, unos 80 grados con stress test. Tras el primer montaje y hablando con los chicos de redacción, con Roberto y los demás que estamos en el grupo Hardwaresfera, básicamente estaba sobre 37-40 grados en idle y se me ponía el procesador a 90, incluso vi algún pico de 92 grados. Y dije, oh Dios mío, algo falla. Pero claro, yo el bloque no lo vi mal. Entonces, ¿qué fallaba aquí? Bueno, pues fue algo sencillo, para lo cual tuve que pasar a poner mis dos antiguos ventiladores. Y esto ya lo había visto a la hora de montarlo. Enviaron dos ventiladores que, bueno, pone Deep Cool, pero no sé si son Deep Cool. No he visto este modelo en ningún lado. Tienen una línea que se ilumina en azul y tal, pero estos ventiladores son de flujo. Es decir, no tienen presión estática. ¿Qué ocurría? Que puestos debajo del radiador tú ponías la mano por encima y no salía aire. No estaba pasando ningún tipo de aire a través del radiador porque no tenían la suficiente presión. Los conseguía hacer girar a 2200 revoluciones, hacían un ruido tremendo, pero seguía sin pasar aire. Así que cogí, desmonté los dos Noctua que tenía yo en mi Arctic, los monté en el ordenador, que como veis es este de aquí atrás y está montado, y solo cambiándole los ventiladores ya cambió el panorama. En idle volví a estar sobre unos 30 grados y a plena carga ya no pasa de 75. Sí, son 5 grados menos que mi refrigeración líquida de Arctic, lo cual quiere decir que mi Arctic ya vale dinero y demás, es un kit cerrado, no trae el depósito, no trae tanto líquido, este se puede modificar, se puede adaptar, próximamente en otros vídeos lo iremos adaptando y mejorando, no os preocupéis, pero al menos para la instalación básica y las pruebas, pues era para determinar si merece la pena. Y ahora voy a dar mi punto. Restando el bloque para la gráfica, que no tiene uso. Si estos dos ventiladores los vas a utilizar para una caja, pero no para la refrigeración líquida, es decir, a esos 75 euros habría que sumar dos ventiladores de presión, ponle 20 euros más, serían 90. Por esos 90, ¿merece la pena? La respuesta es fácil y sencilla, sí, merece la pena. Aunque la bomba sea por Molex y sepamos que esa bomba no tiene ningún tipo de regulación, funciona siempre al máximo. Aunque tengamos lo que tengamos, el rendimiento es en torno a un 10, un 15% mejor que los kits All-in-One. Y lo he comparado también con los kits de Corsair, Antec, bueno, el Antec no, perdón, que es el grande, me refería al NZXT pequeño que tengo, el de Deep Cool, y el resultado ha sido lo mismo. Esta refrigeración líquida custom es un poco mejor que todos esos sistemas cerrados. ¿Por qué?
básicamente porque tiene más líquido en el circuito. Al tener el depósito, tener más líquido, por conseguir purgar, pues es algo mejor. Entonces yo creo que si os queréis montar una refrigeración líquida custom, es un buen kit para empezar. Ya digo, añadid 2 ventiladores y no pongáis esta porquería porque es que no es capaz de refrigerar. Aparte de eso, pues desperdicio del bloque de GPU, que no, al menos en mi caso no sirve, pero bueno, más adelante pues miraremos de hacer conversión de todo y luego pues los tubos que yo utilicé el de goma que trae el kit, que básicamente pues iremos reconvirtiendo a metacrilato y demás, que eso ya lo iremos viendo poquito a poco en otros episodios de refrigeración líquida. Y luego para evitar la corrupción galvánica, que es básicamente tenemos un aluminio en el radiador, tenemos cobre en el bloque, esos dos metales pues hace que haya corrosión. Lo único que hice fue buscar una pequeña piedrecita de zinc, como dijo Veron en el directo, y meterla dentro del depósito, ahí, ¡pam! ¿Vale? Ya está. El único problema es que vi que se podía colar por el agujero y obstruir la bomba, así que decidí quitarla con las pinzas, lo tengo montado así y estoy mirando a ver si encuentro una solución. Pero como tampoco este kit tiene, como diría, la válvula de vaciado, la mayoría de los kits de refrigeración líquida en la parte más baja necesitan una válvula de drenado, de vaciado, por si hay que vaciarlo. Este kit no lo trae tampoco. Y eso es algo que tendré que poner. Y hay algunos líquidos que ya, pues de por sí traen esto y seguramente lo siguiente que haga es cambiar el líquido y añadir una válvula de vaciado que vale 5 eurillos más, cortas tubo, pegas la válvula de vaciado, rellenaré con un líquido seguramente de estos con efecto ultravioleta o rojo o algo así para que quede un poquito más chulo y ya está, chicos. No hay nada más que decir. Si os animáis a montar vuestro kit de refrigeración líquida, que os dejo en la descripción del vídeo, os agradecería a todos los que os decidáis hacerlo que me paséis fotos por Twitter, por Instagram, pero pasarme las fotos. Quiero ver cómo dejáis vuestros ordenadores y cómo le pegáis caña a esos kits all-in-one, con un kit made in China, que realmente pues en durabilidad no lo sabemos, pero en rendimiento sí que les mete caña y en precio también. No tengo nada más que decir, chicos, espero que os haya gustado este vídeo largo y extenso y hasta el próximo vídeo.